Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad? Les habla Ricardo Rubio. Hoy es junio 23, es viernes del año 2017. Esto es para cuando haya pasado mucho el tiempo y estemos de nuevo viendo estos videos. Recordemos el pasado. Es bueno recordar el pasado, la historia. Es una de las cosas más hermosas que hay. En Colombia hay una anécdota de cuando hubo unos momentos, un tiempo en que se tuvo que hacer racionamiento de energía eléctrica. Y entonces se iba la luz por la noche. Y después que pasó toda esta tragedia, catástrofe, dificultad, angustia de la gente, el ser humano, los colombianos, se dieron cuenta de que habían ganado algo maravilloso, que fue la tertulia, el conversar en familia, con los vecinos y contarse en historias. Eso fue algo tremendo. Contar historias es revivir, y la historia nos explica lo que somos en este momento. Lo que somos en este momento no es lo que va a venir, ni lo que estamos viviendo en este momento, instante. Somos el pasado. Mi cuerpo es el pasado. Lo que yo he comido, ese es mi cuerpo. Las dificultades que he tenido, los rasgos que tengo, las señales particulares, dicen por ahí, es de lo que yo he vivido. Entonces tengo por aquí una cortadita, por aquí una cicatriz, por aquí algo y así. Mi cabello, todo eso es de lo que yo he vivido. Eso es lo que yo quiero hacer con el cristianismo. Yo digo que si volvemos allá a las bases, no para repetirlas, no para repetir, para hacer como los antiguos, no. Sino que si miramos hacia atrás, podríamos entenderíamos, nos percataríamos, nos daríamos cuenta cuál sería la mejor manera de vivir la fe cristiana en este momento. Si vamos atrás, si estudiamos la historia de cómo se gestó el cristianismo, cómo se formó, para qué se formó el cristianismo, en qué ambiente nació el cristianismo, nos ayudaría más al crecimiento de la vida espiritual. Ayer yo te expliqué, o siempre te he dicho, en otros momentos también, si tuvieras los videos, en otros momentos he dicho la diferencia que hay entre la vida religiosa y la vida espiritual. Por naturaleza somos espirituales. Ser que respire ya es espiritual. Todo lo que respira alabe al Señor, dice el Salmo. Porque somos espirituales y la alabanza es porque respiramos. Se nos enchufó el neuma, el ruaj, el espíritu, como lo queramos llamar. Somos espirituales por naturaleza. Como por naturaleza tenemos cuerpo, hace un cuerpo. Por naturaleza tenemos un alma, una inteligencia, voluntad, conciencia, afectividad, memoria. Por naturaleza. Entonces, por naturaleza tenemos un espíritu, es una facultad nuestra. Es lo que nos hace vivir. Si tú no respiras, no podrías vivir. Pero después de esa naturaleza que tú tienes, entonces aparecen unas facultades o disciplinas. Por ejemplo, la nutrición. Entonces te dice, eso es nuevo, cómo te debes nutrir. Entonces aparece enseñándote qué debes comer, cómo debes comer, cuánto debes comer. Cuando tú por tu cerebro interno, espiritual, natural, el cerebro reptiliano, tú podrías saber alimentarte. Deberías saber. Pero como no lo usas, el cerebro interno, si no usas el racional y el emocional, entonces llegas al menú, llegas al lugar, al buffet,
Y entonces te comes toneladas de comida porque ya no comes por el cerebro reptiliano, sino por el cerebro límbico social y por el racional de la gula. La gula es el cerebro racional. El reptiliano debería ser el nutricional, el alimentarte. Pero aparecen disciplinas para ayudarte, porque tú eres un inútil, porque un inútil es que no utilizas, no usas útil el cerebro reptiliano, el interno. Pierdes el cerebro, el interno, el que muchas veces te he dicho, ahorita no podría hablarte de eso, solamente te estoy diciendo es para llegar, ¿por qué te hablo de la fe cristiana y del cristianismo? Para eso es que voy hoy, porque ya llegué al Imperio Romano, y cuando llego al Imperio Romano, porque venía hablando del Imperio Egipcio, del Imperio de Babilonia, Mesopotamia, Siria, todo eso, y el griego, entonces esos tres es lo que se unen, y el Imperio Romano aparece ahí y es donde nace el cristianismo. El cristianismo nace en el Imperio Romano. Si no hubiese habido Imperio Romano, no nace el cristianismo. O hubiese nacido otro diferente, como nació el budismo, los musulmanes nacieron, hubiese sido diferente, muy distinto. Pero quiero es poner los puntos, el tejido, para ya verle el resultado. Entonces, así como en el nutricionismo, alguien te dice cómo comer porque tú no usas el reptiliano. Y alguien te dice cómo debes respirar. Entonces también hay terapistas de respiración. Para que tú puedas respirar bien, porque la única manera que tú respiras bien es cuando estás acostado. Cuando te relajas, tú duermes, te volteas boca arriba, dormido, acostado en la cama. Y el organismo por naturaleza empieza a respirar normal, porque ya se prepara para el sueño. Y en el sueño tú respiras normal. Respiras desde el punto de vista diafragmático, desde el punto de vista diafragmático. Respiras ahí. Entonces no tendrías necesidad de un terapista de respiración si usaras el cerebro reptiliano. Pero cuando tú te levantas, ya no piensas con el cerebro interno, sino con el cerebro racional. Y ahí te cambia la vida. Entonces ya necesitas el terapista que te ayude, el médico por aquí, el abogado por allá, el ingeniero por aquel lado. ¿Quién le enseña a un pajarito a hacer su nido? Tiene ingenieros, arquitectos, y sabe dónde hacerlo. ¿Quién le enseña al perro, los que tienen mascotas? Esto lo deberían saber ustedes que tienen mascotas, yo no tengo. Porque a mí me gusta, son los animalitos en la naturaleza. No me gusta someter a un animal a mi vida. O claro que la mascota dice, no, yo tengo sometido el amo a mí. Como cuando el perro va en el carro y dice, este es mi carro y aquí llevo a mi sirviente, que es él dice que es amo, pero yo soy el amo de él porque tiene que hacer lo que yo diga. Bueno, pero volviendo a las mascotas, el perro, si tú lo dejas tranquilo en la casa, él busca el lugar donde se respira mejor y donde hay más salud. El lugar más sano de la casa es el que escoge tu mascota. No donde tú quieras llevarlo, sino donde él sabe que allí va a vivir mejor, por cerebro reptiliano. Él sabe que allí va a tener vida más agradable. El cerebro reptiliano. Y tú por el cerebro racional lo pones donde no debe estar el pobre perrito. Así es. Luego, lo mismo la religión. Bueno, hago un paréntesis antes de hablar de religión porque para allá voy. Lo mismo la política. Tú por el cerebro reptiliano sabrías cómo organizarte con los demás seres, tener buena salud, tener buenas relaciones, buena salud y ser autosuficiente por el cerebro reptiliano. Pero como no eres capaz por el cerebro racional, entonces necesitas de unos organizadores que te politicen. Politizar es organizar, que te organicen tu vida. Porque tú no serías capaz de respetar al otro por tu propia cerebro racional. Porque por tu cerebro racional existe la codicia y la avaricia. Por el cerebro reptiliano existen las buenas relaciones, relacionarme bien con el ambiente.
Entonces necesitas de política. Ah, como tú no eres capaz de producir, la abeja es capaz de producir, la hormiga es capaz de producir, el elefante produce, la plantica produce, todos producen menos tú, porque eres racional. Entonces necesitas un economista que te organice la parte de la productividad y del consumo. Entonces necesitas un banco para que te guarde tus provisiones, necesitas el supermercado para que te mantenga allí refrigerado el pollo, los tomates y todo, para cuando tú, tu cerebro racional, sientas el apetito, la gula, vas allá y extraes. ¿Cómo estamos de perdidos en la sociedad? Lo mismo en la ciencia. Hermano, ¿cómo estás? Persona, hola amigo, saluda a alguien. ¿Cómo estás? Voy a donde el médico para que me diga cómo estoy. Y si el médico le dice que está bien, entonces él se siente bien. Y si el médico le dice que está para morirse, se muere. La ciencia, entonces, ve, política, economía, ciencia, y ahora voy a la religión. Por tu vida natural, espiritual, tú no necesitarías de religión, del religare. Pero como eres racional, límbico, emocional, entonces hay que organizarte una religión. Entonces la organizó el imperio egipcio, la organizó el imperio romano, la organizó el imperio babilónico, la organizó el imperio griego, la organizaron en Oriente, la organizaron en Occidente, la organizaron en el norte, la organizaron en el sur, porque el ser humano es el mismo ayer, hoy y siempre. Eres humano y nada del humano te es indiferente. Tú eres lo mismo. Los 7.000 millones de personas que existen en el mundo en este momento son los mismos. Cambia la forma un poquito, pero en esencia somos lo mismo. La epistemología, la epistemes, el conocimiento, lo que está debajo, es lo mismo. Entonces, de esa manera, por ese sentir del ser humano, es que nació el cristianismo. Porque existía la religión pagana, que era la de los campesinos, la del campo, y entonces había que hacer una religión citadina, de la ciudad, de la polis, civismo, civis. Y esa es la religión cristiana, que aparece como muy de la alta jerarquía, el cristianismo. Entonces había que llevarlo a la base, a la base, a la base, a la base. Como el comunismo. El comunismo no apareció en la base, apareció en la cúspide. Te organizan aquí el comunismo, una forma de productividad, y entonces lo quieren arrojar hacia la base. Y como la base no aceptó el comunismo, pues el comunismo ya hoy día ya no existe, prácticamente. Y en algunas partes medio lo sostienen ahí, pero lo sostienen por la forma de arriba. En cambio, el capitalismo sí surtió efecto. La propiedad privada, como somos egoístas, avaros y codiciosos, pues ese es fácil manejarlo mejor por el racionalismo. Entonces el capitalismo sí funciona, porque es tener más, acaparar más, ganarle al otro, competir, porque baja a la base. Todo lo que se sostiene en la base funciona. El cristianismo fue exactamente lo mismo. Se crea en la cúspide y piramidalmente se baja hacia la base. Entonces el pagano había que convertirlo. Pagano es campesino del campo, que era lo más grande, lo más popular. Y había que convertirlo, transformarlo, cambiarle. Entonces había que cambiarle el concepto egipcio, había que cambiarle el concepto de Babilonia, de esa época más o menos de Babilonia, o Asiria, o Persia, el que estuviera ahí, y de griego, los griegos. Entonces había que sacar algo nuevo. ¿Y qué salió? Pues salió algo nuevo que se llama cristianismo. Muy bueno para la época, para ayudarle a la gente. Vamos a crear algo nuevo. Es novedoso. Como en el siglo XX, lo novedoso fue el pentecostalismo. Hay que crearle algo nuevo al ser humano. Vamos a crear algo nuevo.
y empiezan a la novedad y ya aparece algo nuevo y ahí vamos. Como en la Edad Media se dejó de existir el catolicismo, la cristiandad, que se llamaba así, la cristiandad, por el protestantismo. Había que cambiar, renovar. Entonces renovaron todo. ¿Cómo se forma una religión? Una religión se forma por tres cosas. La base de toda religión, sea cualquiera que sea, el budismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo, el cristianismo, cualquier religión, y dentro de la religión, por ejemplo en este caso cristiana, cualquier denominación, se forma por tres cosas. Hay unas leyes, lo legal, por eso es fácil que un imperio cree su propia religión, porque un imperio tiene las leyes. Segundo, hay una doctrina, una creencia en lo que se debe creer, por eso hay que evangelizar, llevarles, hacerles apostolado, volverlos apóstoles, volverlos discípulos a los miembros, porque hay una doctrina, hay que enseñarles algo, el fundamento. Y tres, están los ritos, el culto, la misa, el servicio, los sacramentos, como lo quieran llamar, la liturgia. Tiene diferentes nombres. Si yo hablo con un protestante, un evangélico, un pentecostal de hoy día, que son los más criollitos, tengo que decirles culto, porque si les digo misa se asustan. Y si a un católico le digo que vamos al culto, se paniquea. Pero son nombres normales. Entonces son tres cosas. Tres cosas lo que forma una religión. Una religión es leyes. Por ejemplo, la religión judía, los 10 mandamientos. La religión católica tiene sus leyes. La religión protestante, la evangélica, todo tiene sus leyes. Y las leyes se van formando por costumbres. Lo habitual se vuelve como una norma. La costumbre se vuelve norma. Se normatiza. En los pueblos hay esquinas donde la gente pasa por ahí, hace ciertos gestos, ciertas cosas, o donde se reúnen, hay cosas que se forman ahí, se crea como una ley. Y así los cultos humanos, la costumbre, algo que la gente empieza a repetir, la costumbre se vuelve un hábito y eso se vuelve normal y se vuelve normatiza, se normaliza. La norma, la ley, se va creando, se va formando una ley. La doctrina es la enseñanza, el contenido y la expresión espiritual, o sea, religiosa. Es la liturgia, el culto, el servicio. Entonces uno va a los pentecostales y celebran de una manera, va a los testigos de Jehová y celebran de otra, va a la iglesia católica y celebra de otra, va a los metodistas y celebran de otra. Son tres cosas que forman una religión. Y una religión no tiene nada que ver a veces con espiritualidad, porque no te ayuda. Como yo siempre digo, un obeso en una iglesia, ¿qué hace? ¿De qué te ha ayudado a ti? No puede. ¿Por qué? Porque no has controlado tu apetito racional, no has ido a lo interior, a lo espiritual. Entonces sale el pastor que no cabe en el púlpito allá. ¿Por qué? Porque no has tenido dominio espiritual. No tienes una buena salud. Es un ejemplo que pongo. No es que estoy en contra de los obesos, porque ¿qué vamos a hacer? El que nos vuelve obesos es el gobierno, el sistema, lo que nos vende. Porque como todo se maneja por el racional y no nos enseñan a manejar el interior, el interno, pues no somos capaces. Pero hay religiones que no tienen nada de espiritualidad. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es innata en ti. Cuando tú respiras, cuando comes bien, cuando duermes bien, cuando te mueves normal, cuando tienes buenas relaciones con los demás, cuando tienes buena salud y cuando eres autosuficiente, no necesitas de ninguna religión. Religare.
No necesitas de ninguna ley porque ya tienes la ley natural divina. No necesitas ninguna doctrina porque la doctrina eres tú como ser humano. No necesitaría ningún rito porque ya el rito lo tiene. El hecho de respirar es un rito. El de dormir es otro rito, o sea, otro culto. Por eso dice el Salmo, dice, despierto y aún sigo pensando en Dios. Porque tú dormido o dormida, estás con Dios, estás en la divinidad. Y cuando despiertas, te pierdes, te sales. Porque ya empieza el cerebro racional y Dios solamente es por el cerebro interno. Entonces te vas. Y qué bueno, dice el Salmo, qué bueno que aún despierto sigo pensando en Dios. ¿Por qué? Porque dormido estaba pensando en Dios. Y despierto, gracias a Dios, el mundo no me quita la relación divina con Dios. Aún despierto, sigo pensando en Dios. Miren lo hermoso y bonito que es esta expresión. Entonces, hay religiones que no te ayudan al crecimiento de la vida espiritual. Y hay religiones que sí te ayudan al crecimiento de la vida espiritual. Te ayuda a respirar mejor, a dormir mejor, a tener buenas relaciones con los demás, a tener buena salud y a ser autosuficiente. Te ayuda. Hay religiones que sí te ayudan. Y yo aspiro que el cristianismo sí te ayude, porque las bases del cristianismo es para ayudarte a tener una vida espiritual fuerte. Pero debes saber, debemos saber cómo nació el cristianismo, cómo se formó el cristianismo. Cuando nosotros sepamos cómo se formó el cristianismo, por qué se formó el cristianismo, cuándo se formó, cuando conozcamos esa historia maravillosa, nos damos cuenta qué es lo que tenemos que hacer en este siglo, en esta época, en este tiempo, qué es lo que tenemos que hacer con esa maravillosa religión o movimiento o como lo queramos llamar, llamado cristianismo. Mire que el cristianismo, la base fundamental del cristianismo no se decía religión, ni siquiera se decía iglesia. Era un movimiento, era un camino. Decían los del camino. Por eso este proyecto lo llamo yo Ilumina tu camino, porque tú eres del camino. Es la base. Ahí es donde voy. Muy bien. Voy a pasar, miro el reloj, las 9:22. Voy a pasar en estos 20 minutos para centrarnos, porque esa es mi propuesta, ese es el proyecto que yo creo que les puede servir para encontrarse consigo mismo espiritualmente, para crecer más en la vida espiritual, para fundamentar, para apoyarnos en una religión y decir quiero ser espiritual. Muy bien, entonces voy a ir, ya les hablé que Egipto, yo hablo aquí abajo porque Egipto, siempre lo pongo aquí en la parte de abajo así, porque Egipto es como el África, cuando vemos el mapa del Mediterráneo. Entonces Egipto es cerebro reptiliano. ¿Por qué cerebro reptiliano? Porque está naturalmente enraizado en la naturaleza, como tu vida espiritual es natural. Entonces, los egipcios perciben la naturaleza, perciben las estrellas del universo, como es arriba, es abajo, se guían, saben que cuando está la estrellita allí, algo aparece acá. Y simplemente es por el movimiento de la Tierra. Es por el movimiento, no es por más nada. No es que Dios crea una estrella y la quita para poner otra. No, no. Simplemente que eso ya está divinamente está divinamente establecido. Es el natural, cerebro reptiliano. Los egipcios eran más de cerebro reptiliano. Luego vámonos para Babilonia, Mesopotamia, Persia, todas esas regiones, Sumeria, Partos, todo eso, ya es cerebro emocional. Ya crearon algo de acuerdo a los sentimientos, como ellos se sentían. Y si vamos a los griegos, parte áltica del Mediterráneo, los griegos ya eran racionales, ya le pusieron más pensamiento, 2 por 2, 4, ya eran un entendimiento racional. El racionalismo. Entonces,
¿Qué hicieron los romanos? Ya lo he presentado varias veces, ya te he presentado el mapita. Los romanos tomaron los griegos, el pensamiento griego, tomaron la interioridad de los egipcios y tomaron lo límbico, lo emocional del Mesopotamia. Por eso es más cambiante. Recuerda que lo límbico, lo emocional es más cambiante. Esta parte cambió mucho. Entonces toma los tres y uno solo y sale maravillosamente el cristianismo. Ahora vamos a ver qué es el Imperio Romano y en qué parte del Imperio Romano brota el cristianismo. Voy a ver si soy capaz de transmitirles esta enseñanza. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tú sepas de dónde vienes, cuáles son tus raíces religiosas, tus raíces de fe, tus raíces de tus creencias, tus raíces de los ritos que tú haces, del culto, tus creencias de las leyes religiosas. Y si esas creencias te ayudan a mejorar las relaciones, la salud y la autosuficiencia, gloria a Dios. ¿Y por qué hoy día el cristianismo funciona como funciona? Eso lo vamos a saber cuando vengamos de allá, de la historia. Venimos. Ya sé. Eso se llama despertar, tomar conciencia. Por eso este proyecto es un proyecto grande. Es tenaz, es duro, es fuerte, es profundo. Que las personas superficiales que dicen, no, a mí lo que me interesa hoy es salir y buscarme una papa, un pescado y a comer porque eso es para vivir. El vivir está en el comer y el dormir y ahí está. Bueno, pues no, este proyecto no te interesa. Y si tú estás arraigado fanáticamente, diciendo gloria a Dios, aleluya, en su nombre, gloria a Cristo, la victoria, y para nosotros la victoria, y así pues, ya puedes quedarte ahí. Pero si tú quieres saber qué viene después de este movimiento, porque esto va a cambiar, y ya está cambiando, ya la forma de predicar de los ministros ya está renovándose. Yo siempre digo que son como tres. Creo, luego existo, pienso, luego existo, siento, luego existo. Son más o menos los tres que van dando la vuelta así. Creo, luego existo, hasta la Edad Media. Pienso, luego existo, Edad Moderna. Siento, luego existo, siglo XX. Edad Media, hasta la Edad Media, cristiandad, llamada hoy día catolicismo. Edad Moderna, protestantismo. Edad contemporánea, siglo XX, XXI, el emocionalismo, pentecostalismo, el cristianismo. Pero esto es lo más volátil, lo más difícil, lo más volátil es esto, porque esta parte de Egipto, el interno, se quedó más tiempo. Imagínense cuántos siglos duró eso. Duró muchísimos siglos. 12 siglos o más. Yo le pongo 14 siglos viviendo de una manera. La creencia. Luego, el pensamiento. Pienso, luego existo. Duró desde el siglo XVII, 1492, 1500, siglo 1600, ya empieza el siglo XVII, XVIII y XIX, 3 siglos. Nada más. El racionalismo, que la gente pensó que como ya era racional, ya era pensar, ya era volverse más homo sapiens, sapiens, iba a durar mucho, 3 siglos nomás. Y ese que es más o menos el racionalismo, vea que los griegos se mantuvieron fuertes. Y luego pasó al emocionalismo, al cerebro límbico, que es el de los que no se han sostenido, el de la tierra del Tigris y el Éufrates, Sumeria, Partos, Mesopotamia, Babilonia, Mesopotamia, Persia, Asiria y más. Lo que pasa es que yo no los tengo aquí ahorita para nombrarlos. Los acadios. O
sea, eso más así, más volátil, más cambiante. Y eso no se puede prever. ¡Paz! Aparece. Entonces, siglo XX, siglo del pentecostalismo, del cristianismo que llamamos hoy día, es esos disparan por todos lados. Como yo siempre he dicho. Y le digo a los pastores, cuando me reúno con ellos, cuando yo aprendí a cantar himnos, resultaron que ya eran coritos. Y cuando aprendí a cantar coritos, resultaron que ya iban a adoración. Y cuando ya eran en adoración, ahora toca el reggaetón. Y así, o sea, cuando yo, y ve, tampoco tengo 55 años. Cuando yo voy a aprender, digo yo, bueno, está bien, voy a irme por este lado porque es lo más novedoso. Ya cambian, porque es lo más cambiante que hay. Cuando yo pensé que lo primero era la responsabilidad, ahora es la prosperidad. Y como decía por ahí un ministro en estos días, eso de la doctrina de la prosperidad, el único, dice el mismo ministro, el único que yo he visto que se hace próspero es el predicador. De resto, los que están sentados en la banca, ninguno prospera. Bueno, esto es solamente para decirle cómo va cambiando. Todo esto va cambiando, va así, va cambio. Lo que pasa es que uno no sabe en este momento el cambio. La historia se tiene que mirar hacia atrás. Como yo siempre digo por ahí que cuando uno está feliz, siendo feliz no se da cuenta, sino se da cuenta es cuando fui feliz. Ah, ya pasó la felicidad, entonces es que uno se da cuenta. Así es esto. Bueno, pero ya pasé a la 31, hombre. Pero todo esto es para sentar porque viene algo fuerte. Viene algo que tú tienes que estar atento para que no tomes prejuicios, para que no tomes cosas antes de verlas, de observarlas. Porque es duro, porque es que lo más difícil que hay en esta vida es quitarle a uno una costumbre o quitarle una idea o una doctrina. Por eso dice, educa al niño y no tendrás que castigar al adulto, porque de niño se aprende. Entonces tú aprendiste tu fe, aprendiste tu doctrina, aprendiste, o si estás convertido hace poquito a alguna denominación, pues tú estás ahí centrado, claro, y es normal, y te duele, te puede doler si yo te enseño algo nuevo, o te enseño en realidad cómo han sucedido las cosas, porque ya tú estás aquí, como cuando yo hablo con la gente, y es que es tan claro, hombre, es que es cuando le enseñan a uno cosas así. Por ejemplo, me dicen, vino una visita a visitar la iglesia metodista. Entonces, un día, pues, precisamente la casualidad, las cosas de Dios. En ese momento como que cité a Juan Wesley. Una predicación dice así, como Juan Wesley nos enseña que hay la gracia previniente o el cuasi cristiano, algo así yo prediqué. Entonces me dice la persona que había llegado a visitar, oiga, ¿y es que esta iglesia, quién la fundó? Yo le dije, esta iglesia viene de la experiencia de Inglaterra, de ese avivamiento de santificación, que querían que se transformara la religiosidad que existía y que volvieran a ser espirituales. Entonces Juan Wesley, un hombre que sintió en 1738, el 24 de mayo, que la vida le cambiaba y entendió el cristianismo, entonces salió por todas partes a predicar la santidad. Me dice, no me gusta. Yo le dije, ¿por qué? Dice, porque esta iglesia que está usted la fundó un hombre. Yo le dije, ¿y usted de cuál viene? Yo le dije, me dice, yo vengo de una cristiana. ¿Y quién la fundó? Nadie. Yo le dije, ¿quién empezó en su iglesia? Nadie. ¿Y quién puso los primeros pisos? Nadie. ¿Y quién puso las paredes? Nadie. ¿Y quién empezó a predicar? Nadie, me decía. Él dice que nadie empezó su denominación, porque es una denominación cristiana. Tendrá que ¿qué nombre? ¿Cómo se llama? No tiene nombre. ¿Y cómo es el pastor? No se acordaba ni del pastor. ¿Cómo se llama el pastor? Entonces, sí, hay gente que vive en el aire. Nadie. Entonces, ¿quién creó el cristianismo? Nadie. ¿Y quién Jesucristo es entrado? Nadie, porque eso es de Dios. Y lo de Dios no le toca, lo mismo que de una época de los judíos. Pero todo esto tiene su base. La espiritualidad es natural. La religión es hecha por el ser humano. Cualquier
clase de liturgia que tú tengas, de alabanza y adoración, es aprendido, te lo enseñaron. Es cultural. Y el cristianismo nace en una cultura, nace en el Imperio Romano. Muy bien, voy a tocar lo que te voy a hablar mañana y durante todo este tiempo. Voy a tocar unos punticos, a ver cómo me da para ubicarte. Ya te hablé de Egipto, ya te hablé de Mesopotamia, Babilonia, Persia, eso. Ya te hablé de Grecia. Los romanos crean ese triángulo y ahí es donde se forma su imperio. Y dentro del romanismo es que se crea el cristianismo. Por eso esa aversión contra el romanismo es una tontería. Es como cuando tú odias a tu abuelita o a tu tatarabuelo o tatarabuela. Te sientes avergonzado. Yo conozco personas hispanas que se sienten avergonzados de hablar español. Se sienten muy mal, supremamente inquietos, confundidos. Dicen, ¿y esto para qué lo aprendí? Esto es ridículo. Esta lengua es para gente pobre, gente de la baja. Yo soy inglés, anglo, mi nombre. ¿Y cómo te llamas? Mi nombre es Roberto Hernández, por ejemplo, Roberto Gómez. Ah, y entonces, pero tu nombre es hispano. No, pero yo soy Robert. A mí me gusta que me digan Robert. Y el Hernández, o sea, cambia la pronunciación para que suene un poquito diferente a Hernández o Gómez, porque se avergüenzan. Y eso es natural que se avergüencen, porque le han enseñado poco a poco que el hispano, que el que habla español es una lengua de la baja. ¿Ve? Entonces, eso es lo que yo te quiero ayudar. Te quiero ayudar que no te avergüences de cómo nació el cristianismo. Y hay que saber cómo nació en la vida de verdad verdadera. No fue un meteorito que cayó del aire. Fue una producción. Y siéntate orgulloso de ser cristiano. Yo que he tocado aquí, que he tocado allá. Una cosa, sé lo de la iglesia católica, sé lo de la iglesia protestante histórica, sé el pentecostalismo, sé de las denominaciones que los mismos cristianos no las aceptan como tan cristianas. Por ejemplo, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová no son muy aceptados porque tienen otra visión. Pero eso empezó desde el principio. Yo lo sé todo, sé también del budismo, sé del islam, sé del judaísmo, sé del hinduismo, sé de las otras religiones triviales. Por ejemplo, el tótem en el Amazonas, en el África. Las personas se identifican con el tótem. Por ejemplo, el caimán es el dios de ellos, o el cocodrilo. Entonces su cuerpo se tatúa con cosas lacerándose, haciendo cortada para que la piel se brote, para parecerse a la piel del cocodrilo. Esa es una religión que hoy día se practica todavía, el tótem. O el chamanismo, que es otra clase de religión. Por ejemplo, la religión católica es chamánica. Y la religión cristiana también tiene el chamán, que es el ministro. Porque al principio, cuando nace la religión cristiana, no quieren borrar el chamanismo. Pero vuelve y lo meten, lo introducen porque va cambiando por leyes, por doctrina y por rito oculto, va cambiando. Y no nos debemos escandalizar. No te avergüences de lo que tú eres. Al contrario, siéntate orgulloso de tus raíces. Siéntete orgulloso y sepas cómo nació el cristianismo, de dónde viene, para que tu espiritualidad se fortalezca, para que tengas unas bases fuertes y digas, ahora sí voy a respirar bien, ahora sí voy a dormir bien, ahora sí voy a tener buenas relaciones con los demás, ahora sí voy a tener buena salud y ahora sí voy a ser autosuficiente, porque esta fue la base de la enseñanza, el fundamento, de dónde venimos. Es increíble cómo se niegan las cosas. Bueno, pues voy a pasar allá, voy a irme con el cristianismo. Ya pasé varios días hablándole de las bases del romanismo, pues ahora voy a hablar del romanismo y dentro del romanismo el cristianismo. Creo que me queda todavía unos 5 minutos, solamente voy a abrir el compás para mañana y estos días ya ir profundizando. Voy a dar la vuelta. Entonces, bueno, voy a empezar aquí. Toda la base del Nuevo Testamento, ahí voy a empezar. Recuerda, para decirte en qué estoy, pues estoy en las fuentes espirituales del cristianismo. ¿De qué fuente bebió el cristianismo?
Entonces ya se complica un poco más, porque si yo digo que bebió de las fuentes del Imperio Romano y del judaísmo, no es tan claro, porque el Imperio Romano viene de otro y el judaísmo viene de más, entonces serían otras cosas. Ahora, a lo que sí quiero llegar con esta exposición que les quiero decir en estos días de aquí en adelante es, y como una idea de una espera del ungido para construir un reino se convirtió en una institución llamada iglesia. ¿Cómo se fue empoderando? Eso les voy a decir. Y el programa se llama Ilumina tu Camino, porque lo que te quiero ayudar es que vivas con propósito el viaje interior de tu vida. A eso es que te quiero llevar. Y como tú relacionas religión con espiritualidad, pues tengo que decirte cuáles son las bases de tu religión. Y te he hablado de 3 fuerzas, que yo lo tomo así. El egipcio es como la fuerza interna, el cerebro reptiliano. El babilónico, aquí, Tigres y el Éufrates. Tomo Babilonia porque es lo más reciente, de cerquita al cristianismo. Entonces tomo yo digo que el cerebro límbico, el emocionalismo, y Grecia, el cerebro racional. Estas 3 fuerzas vitales, Roma las toma y es donde nace lo que llamamos nosotros cristianismo. Ahora me voy, todo esto ya lo he enseñado, todo esto ya lo he pasado. Solamente quería decirte, ayer te hablé de acá y ahora quiero es llevarte a esta parte. Toda la base del Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento es las 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las 14 cartas que al principio se le atribuyeron todas las 14 a Pablo, las 7 cartas universales o católicas, la de Pedro, la de Juan, la de Judas, 3 de Juan, 2 de Pedro, 1 de Judas, un libro de Santiago, ahí hay 7, y el Apocalipsis y los Hechos de los Apóstoles, que son un poco diferentes, aunque Hechos de los Apóstoles se lo atribuyen al mismo autor o a la escuela de Lucas. De todas maneras es diferente, su enfoque es distinto, es hablar un poco más de lo que sucedió en esa época, en esos días con los apóstoles, pero son 2 apóstoles nomás que presenta prácticamente. Es hasta el capítulo 13, más o menos trae 28 capítulos, hasta el 13, 12 hasta el 12, y ya en el 13 ya empieza Pablo, pero entre el 1 al 12 el centro es Pedro. Luego de ahí en adelante, del 13 en adelante, ya se caracteriza la figura o se presenta la figura de Pablo. Entonces, ahí estamos, los Hechos de los Apóstoles. Y el Apocalipsis fue el que casi no entra al canon, porque el Apocalipsis tiene otra figura, era sospechoso. Es que el Apocalipsis habla de la ramera y habla de alguien que se está portando mal y habla de la decadencia del cristianismo, y eso no es bueno para ellos, no era bueno en ese momento, entonces casi no entra en el canon, pero al fin le entró. Pero después de la Edad Media, en el renacentismo, casi también perece el canon otra vez, porque querían sacar muchos libros. Bueno, yo cuando digo Nuevo Testamento, es eso. Son los 4 evangelios, las cartas de Pablo, las cartas universales, Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis. 27 libros. Muy bien. Ahí está en lo que yo me quiero fundamentar. Ahora, esos libros, esa escritura, como yo te he dicho, que el cristianismo nace como escritura, como literatura, se dice muy bien que lo que primero se escribió, se puso por escrito, fueron las cartas de Pablo. Luego fue que se escribió en el Evangelio. Y el Apocalipsis parece ser uno de los más tardíos. Bueno, esa visión de lo que llamamos cristianismo, lo que llamamos el mesianismo ya cristiano, ¿dónde nació eso? Nació en el Imperio Romano. Y el Imperio Romano se caracteriza por tres épocas o 3 realidades. La primera época del romanismo, después, porque hay que poner siglo I, hoy día, por ejemplo, aquí ponemos, ¿quién hizo esto? Lo puso 0, año 0, porque Gregorio Magno cambió el calendario juliano y lo puso
el 0 aquí. Aquí puso el año 0. Que prácticamente este año 0 era el año en el cual se empezaba o llegaban al año 700. Estoy sumando aquí estoy haciendo una cuentica aquí, 7, 7, 14, 54. 54. El año 0, Gregorio pone aquí el año 0, es porque es el año 754 del Imperio Romano, que venía el Imperio Romano sumando, normal, y cuando llegó aquí al año 754, el monje que hace esto, que le ayuda a Gregorio Magno, entonces pone el año 0 acá, porque es el año 754 del Imperio Romano, por eso se equivocaron. Uno cree que se equivocaron, no fue que se equivocaron, porque es que ya cuando uno mira, según los datos los datos se equivocaron en unos 7 años, pero no se equivocaron, lo hicieron al propósito, porque el 7 es el número clave, 7, y 54 dividido en 2 da 27, que da el año universal, un año muy especial. Entonces ponen ese año, el 0. Bueno, fue que me metí aquí con otras cositas. Siempre me pierdo. ¿Por qué me pierdo? Porque se me vienen otras cosas a explicar otras cosas que tal vez no caben bien. Pero bueno, fue que les dije lo de los números. ¿Por qué los números? Porque empezó el año 0, porque cuando llegó al año 754 de la era romana, de los romanos que venían contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 54, aquí. Entonces ahí empieza Gregorio Magno. Entonces puse el año 0 para empezar a contar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 hasta el 2017, que estamos en el año 2017 de la era cristiana. Entonces para no perdernos, pues me toca que usar este calendario así. Entonces, según el calendario que tenemos en este momento del año 2017, si echamos de para atrás, entonces el Imperio Romano más o menos nació en esta época. Aquí, 800, 700, 850 antes de Cristo empieza el Imperio Romano, o como podríamos decir, 753 antes de Cristo. Era la monarquía hasta el 509 antes de Cristo. Roma empieza como una monarquía. Aquí está la historia de los etruscos. Aparece como el reinado, normales, como la época. La época era normal que hubiesen reyes. Por eso los judíos también tenían sus reyes. Claro que los reyes judíos eran como el alcalde del pueblito más pobre de tu ciudad, o sea, de tu estado. Así eran como los judíos. No es que los quiera despreciar, es que la vida real fue así. Entonces, Roma pues también creía la monarquía normal, se fue creando. Y este fue un periodo en que Roma fue gobernado por reyes etruscos, los etruscos. De acuerdo a la investigación histórica, esta etapa se inició a finales del siglo VII a.C. En esta época el territorio romano se limitaba a las 7 colinas. En Roma, los que conocen a Roma, los que han ido, dicen que el Vaticano está en una colina, que tal iglesia le hicieron en otra colina. Son 7 colinas. En esas 7 colinas crearon la ciudad. Roma ha sido destruido muchísimas veces. Queda abolida, destruyen y vuelve la reconstruyen, vuelve y la quitan, la destruyen y vuelve a la reconstruyen. O sea que esa ciudad, si los arqueólogos que van mirando el terreno, ven que hay varias ciudades sobre otras ciudades, sobre las ruinas crean otras ciudades. Bueno, pero era monarquía. Luego de la monarquía, ya entre el año 509 y 27 antes de Cristo, se creó la república. Ya era un senado muy parecido a lo de los griegos, que los griegos también crearon eso. Este periodo en que tras la expulsión de los etruscos del gobierno, Roma se organizó políticamente como una república, a cuya cabeza se encontraban 2 cónsules elegidos por la asamblea de los ciudadanos. Fue el periodo en que se inició la expansión romana.
primero en la península itálica y luego en los territorios de la cuenca del mar Mediterráneo. Eso lo vamos a ver más adelantico, los mapas. O ya yo creo que te he presentado tantos mapas que ya para ti no te es desconocido. Pero te voy a ayudar. Te voy a ayudar con los mapas. Vamos a ver si encuentro aquí un mapa bien bueno. Bueno, voy a presentarte este. Entonces, y Roma está acá. Cuando Roma es república, pues se queda solamente aquí, en la ciudad. Pero cuando pasa a ser, cuando es monarquía, se queda acá. Perdón. Cuando es monarquía, se queda acá. Cuando ya se hace república, ya empieza a invadir otros pueblos. Ya empieza. Cuando se hace ya la república. Y cuando se hace imperio, pues crece muchísimo más. No sé por qué me fui con este mapa, pero tengo tantos mapas después de esto que te va a ayudar mucho. Muy bien. Entonces aquí tenemos la república, que ya empieza a expandirse en la cuenca del Mediterráneo. Todavía 27 a.C., todavía no aparece el cristianismo. Porque el cristianismo aparece, para mí, en el año 100 aquí. Pero claro, aparece ya fuerte, o sea, ya mostrándose al público. Pero se fue creando entre el 69, el 70, después del 70 aquí. En esta época nace el cristianismo aquí, en el 70. Entonces, este imperio ya pasó a ser imperio del año 27 al 476, cuando cae el Imperio Romano. Este periodo en que las instituciones republicanas perdieron su poder, la república, y este fue asumido por el emperador, quien, apoyado en el ejército y en una red de funcionarios, gobernaba la ciudad de Roma y el extenso imperio. Suele distinguirse entre el Alto Imperio, siglos I y II, época del esplendor, y el Bajo Imperio ya del 3 al V, que fue cuando cayó, época marcada por la crisis y la decadencia. Siempre todo empieza, sube y baja. Todo lo que sube tiende a bajar. ¿Dónde nace el cristianismo? El cristianismo nace aquí. Pongámosle años 100. Más fácil aquí para acordarnos. Años 100 de la era cristiana nace el cristianismo. ¿Por qué nace el cristianismo? Es que aquí está la historia del imperio ya romano. Vea que ya me fui, ya dejé la monarquía, ya dejé la república y ahora voy al imperio. Estos son los emperadores, Alto Imperio y Bajo Imperio. Entonces, en el siglo I, quien inicia el imperio es el sobrino de Julio César. Julio César era simplemente un guerrero, un general del ejército. Todavía era república. Y estaban los cónsules, estaba el senado, estaba esto. La dinastía de Julio César. Entonces, un sobrino de Julio César, cuando es asesinado allá en el Senado, entonces toma el nombre de Augusto, el sobrino, y no el hijo. No el hijo de Julio César que había tenido con Cleopatra. No es el que asume el poder, sino que lo asume Augusto. Y esta se llamó la dinastía Julio-Claudia, que fue del año 27 al 67. Aquí empieza estos emperadores: Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Nerón es muy conocido en la Biblia. Recuerda, Nerón, el de los niños. Pero ya te voy a decir qué pasó aquí. Luego, entre el 68 y el 69 vinieron guerras civiles atroces dentro del Imperio Romano. En el año 69 empieza el año de los 4 emperadores: Galba, Otón, Vitelio, y luego aquí hay otro punto importante. Entre el 69 y el 96, al morir Vitelio, entonces empieza la dinastía Flavia, que es Vespasiano, Tito y Domiciano. Tito y Domiciano son los hijos de Vespasiano. Vespasiano estaba en Jerusalén. Allá era comandante del ejército. Y cuando supo que murió Vitelio, inmediatamente este Vespasiano se viene
para Roma y Tito queda en Jerusalén. Quien hace la atrocidad de destruir el templo de Jerusalén y mata a todos esos judíos es Tito. Y Domiciano pues, es considerado como un emperador terrible, duro. Entonces, aquí es donde nace el cristianismo. En esta época nace el cristianismo. ¿Por qué? Porque está la guerra de Jerusalén. Los judíos. Vespasiano está enfrentando a los judíos. Se va Vespasiano para Roma para tomar el cargo de Vitelio, o sea, para hacer lobby, para asesinar al uno, al otro, hasta que llegara al poder. Tito se queda peleando con los judíos y luego Domiciano arremete contra los judíos. Y en esta época es donde aparecen los maravillosos personajes que después les voy a decir, pero aparece en este momento Flavio Josefo, que es un guerrero judío, Filón de Alejandría, que está en Alejandría, y Tiberio Julio César, Filón de Alejandría, que es un filósofo, pensador, y está Tiberio Julio Alejandro, que es un comandante, que están en Jerusalén. Toda esta gente tiene relaciones con Jerusalén porque son judíos que se han pasado al Imperio Romano. A partir de estos personajes es que nace el cristianismo, porque ellos quieren un judaísmo moderno y los romanos quieren un romanismo moderno, y eso es lo que hace que venga el cristianismo. Muy bien, por hoy no me queda más tiempo, pero aquí lo dejo para mañana. Viene algo maravilloso, algo que a ti te va a ayudar muchísimo a entender por qué estamos como estamos. No diga ramera, la ramera, le dicen a la iglesia católica. Los malos, no. Es tu abuela, es tu tatarabuela, de ahí vienes, ¿qué vas a hacer? Te digo a cristiano, y a tú católico, siéntate orgulloso, pero vamos a ver si como estás viviendo el cristianismo te ayuda a la vida espiritual, te ayuda al crecimiento. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué empezó todo este Flavio Josefo, el Filón de Alejandría y Tiberio Julio Alexander? ¿Por qué empezaron esto? ¿Qué fue lo que los llevó a iniciar este nuevo movimiento? ¿Qué buscaban? ¿Quiénes eran esos personajes? Todo eso lo vamos a ver en estos días. Es apasionante la historia, es maravilloso. Por eso, como empezaba yo, en el apagón, en el cambio allá, la crisis eléctrica que hubo en Colombia, fue catastrófico para mucha gente, pero después que pasó el apagón se dieron cuenta que habían renacido algo que ellos habían perdido, que era contarse en historias. Porque ya el tiempo tan acelerado que llevamos no nos permiten contar historias entre nosotros. Y el cristianismo nace contando historias, el judaísmo contando historias. No fue creando pirámides. El cristianismo ni el judaísmo nace creando pirámides, ni creando grandes monumentos ni edificios. Hoy día podríamos decir yendo a la NASA, o creando puentes, o creando carreteras, o creando tremendos edificios. No nace por ahí. Por ahí nació el egipcio, por ahí nacieron los babilonios, por ahí nacieron los griegos. Pero el cristianismo y el judaísmo, o el judaísmo primero y el cristianismo, nacen contando historias maravillosas. Dios se hace en la historia, camina con el hombre. Hermoso, bonito. Muy bien, pues hoy me despido de ustedes, mañana los espero para continuar esta maravillosa historia del cristianismo. Por hoy te digo bye bye. Pasa este video y compártelo con tus amigos.